podríamos seguir avanzando respecto a eso? Otros dos ámbitos bastante importantes, no tengo datos duros, cuantitativos, pero sí más bien resultados de entrevistas a familias. Educación y salud, claramente son dos ámbitos muy importantes, incluso para aquellos que tienen estas coberturas a través del sistema público, porque no en todos los casos los medicamentos, como decía una de las señoras de más edad, están cubiertos o son entregados por el sistema público. Claro. Y además que en sectores de menores recursos los ingresos son mucho más bajos y el peso del gasto en medicamentos es proporcionalmente más alto en esas familias. Y en el caso de educación, ahí, bueno, estamos en pleno proceso de reforma. Claramente es algo que la sociedad ha planteado a gritos en términos de generar un acceso más igualitario a educación de calidad, porque claramente hoy día tenemos una distorsión muy grande entre la educación escolar pagada y las familias que la tienen que pagar saben que forma una parte muy importante de los gastos familiares pagar los colegios de los hijos si tienes 2 o 3. Muchas veces, fíjate que el paradigma que se ha entendido esto, muchas familias entienden que al pagar por la educación que se considera que es un derecho, ellos tienen el derecho a incidir en la educación de sus hijos. Y muchos entienden que cuando tú lo estás privando de eso que consideran el derecho a pagar, lo estás privando también del derecho a incidir en la educación de sus hijos. Y entonces eso es lo que ha generado a cierto nivel de rechazo en ciertos sectores con la reforma educacional. O sea, está tan entronizado el pago y el consumo de educación como forma de vida que los chilenos, en muchas familias, sienten que pagar o aportar dinero por la educación de un hijo es un derecho. Y el Estado no te puede privar de aquello. Porque entonces tú sientes que si estás pagando, tienes derecho a opinar y a incidir. Si lo estás pagando y te lo están dando, entonces ¿cómo vas a incidir y cómo vas a opinar? Entonces se genera este paradigma. Te lo están regalando, pero tú no quieres que te lo regalen. Prefieres pagar porque pagando sientes que incides. Que en el fondo tienes derecho y tienes ciertas garantías, ¿no? Así es. O sea, si yo pago, puedo reclamar. Así es. Así es. Mira, interesante este fenómeno psicológico como del CERNAC, que todos tenemos internalizado. No, pero además muy curioso lo siguiente, que la primera parte de nuestra conversación fue más bien no tan pesimista con respecto al consumo, pero si tú miras bien esta estructura que planteaba Pamela, que en realidad es la estructura que está en los informes del INE con respecto a cómo consumimos y en qué gastamos los chilenos, que es educación, vivienda, transporte, salud. En todos esos ítems salimos súper mal para atrás con respecto a las instituciones proveedoras de esos bienes. Claro. Entonces, la experiencia del consumo también es una experiencia que relaciona al chileno y la chilena con situaciones de punto de vista de abuso del punto de vista de la dotación del producto, de la provisión del producto por parte de los proveedores privados, de educación, de salud, de los mercados, del mercado inmobiliario, incluso de todos estos sistemas subsidiarios que alimentaron la construcción de la vivienda social desde los 80 hasta acá, que crearon verdaderos mercados, y de hecho la Cámara Chilena de la Construcción tiene un sector que es privado, que está orientado a la construcción de vivienda privada, y otro sector, otro inversionista, otros productores de vivienda que viven del subsidio estatal para construir la vivienda social, ¿ya? Entonces, en todos esos sistemas, que son sistemas de provisión de lo que antiguamente eran bienes públicos y de lo que después fueron privatizados, tú tienes una experiencia pero absolutamente negativa desde el punto de vista de cómo tú vives el consumo. Y eso también es un dato muy peculiar con respecto a la sociedad chilena. Quizás en esa experiencia, más que una experiencia política propiamente tal de racionalizar la idea del lucro, más bien en esa experiencia quizás tú puedas encontrar también lógica de explicar la efervescencia social de los últimos 10 años, 5 años.